¿Qué tal? Mi nombre es Axel Acuña y yo le voy a hablar sobre la comparación entre la Constitución de 1836 y en relación a la de 1917, que es la que tenemos hoy en día. Bueno, hay muchísimos aspectos a considerar y a comparar en relación a estas dos constituciones, ya que una, en primera instancia, que es la de 1836, se constituyó como un régimen constitucional, valga la redundancia, conservador, es decir, apoyaba muchísimo a los conservadores. Recordemos que en esta época había una lucha entre conservadores y liberales muy amplia y había unas situaciones políticas y gubernamentales en el país bastante tensas. Entonces, esta constitución de 1836 no fue en toda la extensión de la palabra muy bien recibida por el pueblo, obviamente, y por quienes tenían ideales de libertad, de liberación, ¿no? En comparación, por decir, con la de 1917, que ya se constituye como una carta magna que hasta hoy en día tenemos, que fue muy bien recibida, que es una de las más completas a nivel mundial, por lo que pude checar e investigar. Es una de las más completas a nivel mundial en comparación con otras constituciones. Por otro lado, es decir, en el acuerdo de las 7 leyes, que es la constitución de 1836, se esclarecía la venta de Texas, entre otros estados. Y por decir, en esta no, en la Constitución de 1917 establece que el territorio mexicano es territorio mexicano y no está a disposición de venta. Otra de las cosas que es muy importante destacar entre estas dos constituciones es que había una distinción de clases, por así llamarlo, que predominaba muchísimo en la de 1836, cosa que en la de 1900 no, 1917 ya no, perdón. Es decir, ¿a qué voy con esto? En la Constitución de 1917 no se hacían comparaciones políticas, perdón, políticas, sociales, sino que al contrario de eso, se esclarece que todo mexicano tiene derecho y goce y responsabilidades iguales. O sea, todos, perdón la expresión, pero jalan parejo. Mientras que en la de 1836 se estipulaba en las 7 leyes que para ser acreedor de una ciudadanía mexicana, para ser partícipe dentro del Estado mexicano en ese entonces, el salario mínimo tenía que ser de 100 pesos anuales, cosa que a lo mejor ahorita decimos 100 pesos no es mucho, pero hace 2 siglos era bastante. Entonces, estamos hablando de que, perdón, de que había gente que iba, o sea, que no tenía esa posibilidad económica y no se le tomaba en cuenta para las decisiones nacionales, obviamente. De por sí, estamos hablando de que en 1836 había muchísima desigualdad social, que solamente ciertas clases sociales y ciertas personas distinguidas de la sociedad o de la política podían ser acreedores a una buena economía, entre comillas. Entonces se dejaba como de lado al demás pueblo. Como lo repetí, y creo que a mi criterio, la, con- una, la mayor comparación que podríamos hacer entre la Constitución de 1836 y la Constitución de 1917, que es la que hoy en día tenemos, es precisamente que la de 1917 creo que tiene un trato más parejo socialmente, económicamente, políticamente incluso hablando, a diferencia de la de 1836, que la de 1836 se basaba, y creo que a mi parecer y por lo que leí en opiniones de politólogos o personas que se dedican al constitucionalismo nacional, que la de 1836 tenía un carácter, hablando en términos generales, muy convenenciero hacia los conservadores. Entonces, apoyaba muchísimo a los conservadores, cosa que la de 1917 ya no. Entonces, eso serían como ciertos aspectos muy relevantes a destacar y haciendo una comparación entre una y otra.